Pues muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ya en el mundo virtual, no importa cuándo lo veas, lo que importa es que lo veas. Y, y hoy tenemos el agrado, la honra de estar invitados generosamente por la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones a la librería. Yo ando pensando en las librerías porque me obsesionan, a la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Por cierto, la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Politécnico, del amado, entrañable Politécnico, ¿cómo negarlo? En la sede del único péndulo de Foucault en Latinoamérica. Vayan allá al corazón del Politécnico Nacional, el que yo llamo el corazón, que es Zacatenco, el quesito sabroso. Échense una rebanada de queso, acérquense a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones y visiten el péndulo Foucault. La dirección nos invita a Luis Vaca y a mí, Praxedis Razo, a platicar en torno a un libro, una noveleta, un relato genial que ya viene viajando 150 años, viene aterrizando a la colección de literatura, de divulgación de literatura de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, que desde el 2014 edita una edición, una de las más recientes ediciones que andan en el aire en México, y particularmente en la Ciudad de México. Luis entra a charlar de este personaje en suerte de ser un dostoyevskiano hecho y derecho, en suerte de haber ido al Mundial de Rusia, al recién Mundial, y lo primero que hizo fue irse a persignar con los santitos, que por cierto ya vi tu santoral allá atrás, Luigi. Ahí tienes a tus Dostoyevskis cuidándote la espalda. Y qué manera de cuidarse la espalda, ¿no? Porque Dostoyevsky, uy, cómo era nervioso. Y un poco en pos, por supuesto, de la Dirección de Publicaciones, aliada con el país invitado, Rusia, pues nos piden que hablemos en torno a algún tema ruso y elegimos, puesto que tienen el libro ahí en la buchaca, el jugador, pues hablar del jugador. Además, una lectura iniciática, además una lectura, una especie de fábula sin animales o con gente bestializada, ya estaremos hablando de eso, me gustaría. Y, y a mí, que entro un poco a charlar, entro un poco a pasar el rato con Luis Bacar, les auguro unos minutos sensacionales. Acomódense, porque además la primera pregunta tiene que ver con un, con un sentimiento que de hace algún tiempo traigo. Resulta que siento que el jugador de Dostoyevsky es una gran lectura cómplice de la juventud. Nunca le he preguntado públicamente a Luis cuándo leyó el libro, pero seguramente preciso que esa anécdota nos lleve por un buen sendero por principio. Luis, te agradezco mucho a nombre, claro, de nuestros invitadores, la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, y por supuesto de la Feria Virtual de Libro y Cultura virtual, fantasmagórica, pero muy presente. Pues te agradezco y me gustaría que comenzaras a contarnos eso. ¿A qué edad le hincaste el diente y dejaste que te atrapara el jugador? Bueno, pues muchas gracias por la invitación primero a la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional
Y también muchas gracias a todos los que nos siguen desde sus casas, sus computadoras y que tienen interés en escuchar más sobre Dostoyevsky. Eh, bueno, pues a mí me gustaría comenzar esta pregunta que me haces sobre cómo llegué al jugador. Es una historia realmente rara porque en ese tiempo yo trabajaba en un casino que está en el Hipódromo de las Américas, como dealer de una mesa de dados. Entonces, me tocó ver como esta cara de los ludópatas, estas caras a las 4 de la madrugada que perdían un, un, unas cantidades grandes de dinero y estar ahí, si ganaban, pues te daban una propina. Y había leído otros libros de Dostoyevsky, había tenido una aproximación con este libro cuando estudiaba francés en la UNAM, que nunca se me dio muy bien el francés. eh, entonces nunca pude avanzar realmente en la lectura, que era una lectura como, digamos, un resumen, no era el libro tal cual, pero era un librito que te dan en la UNAM para leer el jugador. Y ni siquiera me atrevería a pronunciarlo en francés porque no, no me, no tengo muy buen acento, pero fue mi primera aproximación y ya después lo leí en español en una edición que conseguí cuando era, pues ahí, cuando trabajaba en un casino precisamente y me interesó la historia. Había leído otros libros de Dostoyevsky que me habían llamado por el tema del existencialismo. Casi empecé leyéndolo como pues por los más conocidos hacia atrás y ya de ahí pues me fui, ¿no? Me seguí leyendo todo, pero a este llegué un poquitín tarde, pero llegué interesado por el tema de que pues, yo trabajaba en un casino y en una mesa de dados que es más o menos similar a la ruleta, ¿no? Que es el juego del que trata la novela. Qué intensidad leer El Jugador, una de las novelas, eh, pues eso, ya lo estás diciendo, estamos ya tirando muchas palabras en la mesa de la apuesta, una de las novelas ludópatas, Estamos por ejemplo. colocando muchas posturas. Sí, sí, una de las novelas ludópatas por excelencia de la historia, de la literatura occidental, muchísimas veces ya ha llamado la atención tantísimo del cine, ¿no es cierto? Juta, la han adaptado, no sé, además de diversas formas, se han inspirado en ella, en fin, Hollywood le queda muy bien. Y que hayas estado haciendo pues un trabajo como ese mientras lo leías, no debió ser menos emocionante. Ahora dime, ¿cuántos años tenías? Era un poco la pregunta, porque pues, según yo digo, es una lectura iniciática. Te vas aproximando a la literatura y alguien te puede tirar a la mesa, el jugador, pensando que te puede servir. ¿A ti quién te lo tiró? Sí, y yo llegué solo porque ya sabía que Dostoyevsky tenía un libro sobre jugadores, no lo había leído, no había estado en mis lecturas, tenía 20 años, no estaba tampoco ni tan joven ni tan viejo, pero no era una lectura iniciática, definitivamente. De hecho, mis lecturas iniciáticas fueron muy raras, pero no vamos a hablar de eso ya hoy. Eh, pero sí, llegué con esa edad y muy interesado en los apostadores, ¿no? Yo quería tener más referencias de los apostadores y pues sin duda me encontré con un gran libro que tiene que ver que va sobre muchas cosas, ¿no? No es solamente el juego, el No, tema, no, sino no. que va por muchos lados. El juego es el corazón del tema, ¿no? Es el corazón, digamos, nada más del jugador, obvio. Lugares con aguas termales y todos estos lugares que se suponía que representaban beneficios para la salud en la época y se hicieron famosos a lo largo de todo el centro de Europa, sobre todo este en el que se basa la novela, que se llama, es el Wiesbaden, se llama, y en la novela se llama
Ruletensburg, o Ruletensburg, sí. No, Ruletensberg. Es que es parecido Burg y Berg, la diferencia es que una es montaña y otra es colina. Entonces sería como colina de la ruleta. Curiosamente, ese es el nombre que le da Dostoyevsky, que en algunas traducciones puede variar, pero digamos que en el original él lo escribe como Ruletensberg, pero no es sino otra cosa que la descripción de Wiesbaden, que lo cambia como por un lugar, pues, inexistente, pero que sí tiene una base, ¿no? De lo que él vivió en este lugar. Y pues claro, con el auge de todo esto, de los baños termales y todo eso, la gente empieza a llegar de todos los lugares de Europa y justo se les ocurre que no hay mejor cosa para pasar el tiempo que ir construyendo hoteles y después casinos. Y los casinos se convierten en un fenómeno en todos los lugares donde había baños termales, que solo un detalle histórico, el primero de estos lugares se llamaba Spa, entonces, que está en Bélgica. Y a partir de ahí toma el nombre, cualquier lugar que ofrece este servicio se le llama spa. Viene porque hay unas aguas termales que eran las de spa y de ahí empieza de hecho eran muy antiguas, creo que esas venían desde finales del siglo XVI, principios del siglo Eso te iba a XVII, decir, y el los auge es... monjes, exacto, los monjes ya sabían, Sí, sabían pasarla bien como siempre, ¿no? sí, que es raro, ¿no? Yo he ido a algunas aguas termales, hace poco estuve en unas, y también el olor es un poco putrefacto, ¿no? Fui a unos que eran azufre, después me bañaba y no se me quitaba el olor a azufre, y no sé, espero que de verdad sea medicinal, porque en realidad parecía más bien nocivo ese olor que tuve durante los días. Pero estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy relajante la experiencia. Y ahí me sentía un poco como Dostoyevsky en Wiesbaden, Órale, tomándome órale. ¿Cuál dirías tú eh, que, que es, ya dijimos que el juego en el jugador es el corazón, pero ahora juguemos un poco a armar un cuerpo, porque de eso también habla Dostoyevsky mucho. sí. Eh, ¿Cuál dirías que serían las piernas de la novela? ¿Cuál de los temas? Sí, sí. Bueno, primero así para darle un poco de contexto a todos los que nos están siguiendo, me gustaría decir dos detalles curiosos de esta novela, que aquí la tengo, la edición del Politécnico, por si se la encuentran por ahí, no duden en comprarla. Exacto. Eh, Por cierto, eh, que sabemos que ya mientras hablamos, pueden ir a consultar la librería virtual del Politécnico y adquirirla en su versión electrónica o ir a las bibliotecas, a las librerías del Politécnico Nacional. Hay muchas por toda la ciudad. Busquen y comprarlo, ¿no? Es una edición bonita. Hay un detalle bonito en la edición, y es que tienen notas al pie de todos los idiomas que se hablan, porque a lo largo de la novela, pues intervienen franceses, alemanes, ingleses, y Dostoyevsky puso los diálogos en el idioma de estos personajes, y entonces hay notas al pie que nos explican lo que significa. Entonces, para los lectores está muy bien que puedan seguir lo que Dostoyevsky estaba tratando de decirnos. Y bueno, volviendo a estos datos curiosos que quería comentar de la novela, Dostoyevsky la escribe en 26 días. Es como la obra que escribe más rápido. También vamos, no es tan extensa como otras obras, como Crimen y Castigo, como Hermanos Karamazov, como Los Demonios, y le escribe con la presión de que el editor al que le vendió los derechos, si no le entregaba la novela en un plazo de 30 días, este editor se iba a quedar con los derechos de la obra de Dostoyevsky y de todo lo que escribiera después, de por vida. Era un contrato pues muy, muy Otra manchado. apuesta, Y ¿no? Otra apuesta que no quiso perder. sí, y entonces él escribe y lo termina y se salva el pellejo en ese momento. Lo que él no esperaba es que durante esta estancia en los lugares él se haría adicto al juego, ¿no? O sea, cubre una deuda, pero saca de ahí pues una adicción al juego, que sería, ahora que hablabas de cuáles eran las piernas, pues ese sería como el leitmotiv, ¿no? O de la novela del jugador. Una historia personal en la que aparte es un poco descarado, porque uno de los personajes principales, que es Polina, está basado en su amante Polina, que se llamaba igual, solo le cambia el apellido, pero incluso eso lo pasa ahí
a la realidad, cosa que no creo que le importara mucho porque ya tenía problemas con su primera mujer, entonces tal vez eso también fue otra apuesta, por ejemplo. Sí, Dostoyevsky, ya sabemos, era un adicto al juego. No sé si de plano llegó a perder mucho, porque tampoco es que tuviera demasiado, ¿no? La familia viene a menos, el hermano dilapida toda su fortuna en excesos, y Dostoyevsky siempre se convierte en una especie de rengón, ¿no? De alguien que va jalando su propia tragedia, su propia caída, la de la familia. Claro, y también en las mesas de juego. Y entonces, por ahí le leí, si no mal recuerdo, a ver tú qué opinas de eso, a Saltiel la Triste, una pequeña semblanza o un retratito o un ensayo donde habla de la obra de Dostoyevsky. Le recuerdo muy bien esto. Decía, ese hombre ha de haber muerto 1000 veces, porque cuando estás en la mesa de juego, algo así, mueres todas las veces que te descubren, todas las veces que fallas, todas las veces que ganas. Todo el tiempo se trata de morir un poco. Y Dostoyevsky era un adicto a morir un poco, ¿no? En todas las noches. Sí, sí, hay mucho de eso en toda la obra de Dostoyevsky, no solo en este y no solo en el juego, ¿no? De hecho, para cerrar un poco con estas curiosidades de la novela, pues claro, Dostoyevsky no tenía mucho dinero, vivía como podía, casi siempre de préstamos, pues precisamente era con préstamos con lo que iba a apostar. Y en una ocasión hay una anécdota que cuenta Turgeniev, que Dostoyevsky vino a pedirle dinero prestado estando en Wiesbaden para ir a jugar a las mesas, y Turgeniev odiaba el juego, entonces le prestó dinero, pero le quiso como sermonear un poco, y Dostoyevsky agarró el dinero, se fue con la promesa de leer un libro de Turgeniev y que nunca leyó y que nunca comentó, solo se llevó el dinero y nunca se lo pagó. También cuentan que por ahí, poco antes de su muerte, fue una persona enviada por Turgeniev a cobrarle aquella deuda, y pues no, nunca la pudo cubrir, ¿no? Murió con, con deudas, ¿no? Entonces no sé, tal vez esa era una manera también placentera de morir, ¿no? Ya no hay nada que te ate a la existencia. No, Entonces, era su estilo. al contrario, ¿no? Así Deuda. es, tienes que huir. Y no obstante, eh, no es la solución que le da a su jugador. ¿Cuál, seguimos en el juego si gustas, cuál Sí, dirías que es la cabeza de ese novelón? ¿En yo qué creo que la parte? cabeza es precisamente. Yo diría que el jugador, precisamente, hay dos capítulos que son muy interesantes para entender un poco de qué va. En el capítulo 2, por ejemplo, hace una recapitula cómo funciona la ruleta, es decir, le explica al lector para que entre a ser parte de este juego, cómo es el juego de la ruleta y cómo se colocan posturas. Y ahí dice que en toda Europa se decía y en Rusia, que colocaban oro, pero que no era verdad, que las posturas en realidad no eran tan grandes, que exageraban eso los periodistas que iban a informar sobre estos casinos, y explica cómo se juega a la ruleta. En el capítulo 4 hay una cosa que es muy autobiográfica que él cuenta en sus diarios, que piensa que encontró, él está 2 días, 3 días colocando algunas posturas pequeñas por ahí, gana algunas veces, y cuenta que encontró un sistema de juego que le permitía ganar. Entonces lo utiliza 2 veces y gana. Después no lo utiliza y pierde. Y al otro día lo vuelve a utilizar y vuelve a ganar alguna suma, ¿no? Entonces se entusiasma. Me parece como pues, típico de Dostoyevsky, una persona en sí misma en sus pensamientos, que encuentra que tal vez la solución a todos sus problemas económicos pueda estar en el juego y empieza a ganar. Y claro, es muy normal de vez en cuando sentirse con una inteligencia superior a la del juego, por la probabilidad, y él inventa su sistema de juego, que es el que cuenta en el capítulo 4, que es uno que se basa en el número 12. Entonces, estas apuestas al número 12 y estando observando, empieza a jugar con esto. Lo interesante es que tanto él en su vida utilizaba este sistema y lo utiliza para su personaje. Lo más extraño es que pues el personaje tiene una noche de suerte y empieza a ganar como loco. Eh, pero no fue el caso de Dostoyevsky. Dostoyevsky nunca alcanzó
ese clímax, esa euforia, esa inercia ganadora, le llaman los jugadores, de, de fortuna, ¿no? Pero su personaje sí. eh, y bueno, para cerrar con esta anécdota de Dostoyevsky, Dostoyevsky nunca dejó la adicción al juego. Lo que pasó es que por ahí a finales del siglo XIX, cerraron todos los casinos y no abrieron sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya no había lugares donde ir a apostar, se quedaron sin centros recreativos y no vendrían hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Recreativos, ¿no? Una especie de... Ay, eres muy amable al mencionarlo solo así, centros recreativos. Hay algo de perverso en ese mundo, algo como del orden de la... ya me dirás tú además que ha sido ¿cómo se llama lo que fuiste? También se llama croupier. Es en las cartas, en las mesas se le llama dealer. Dealer. Bueno, ha sido un dealer de la mesa. Hay algo de, de mascarada, perdón, en mi trastabilleo, de mascarada en el mundo del casino, ¿no? Yo creo que no, en realidad en el juego existe la probabilidad y la probabilidad está por encima de todo. No es algo que la suerte existe, pero la probabilidad es predominante. Entonces ellos juegan siempre con la probabilidad de la casa, que es la mayor. Entonces, así den 100 vueltas la ruleta, siempre la casa va a ganar, aunque en un golpe pueda perder mucho, al final siempre va a ganar porque está jugando con la probabilidad de su lado. Entonces, pero mucha gente cree en la suerte y mucha gente logra aprender los métodos. Y sí, hay mucha gente que se ha hecho rica apostando, ¿no? Pero creo que la No, emoción sí, viene de sí. creer que existe la suerte, de los talismanes, de los amuletos, de toda esta cosa que nos engancha, nos seduce. Milagrería, ¿no? Milagrería. Claro, sí, pero no tiene nada que ver con los números puros y duros con los que se establecieron todos los juegos, que en realidad les dicen de azar. Yo les llamaría juegos de probabilidad y estadística. Bueno, Como que ¿y el qué te azar juega muy parece? poco. Mira, sí, el azar es un dios, ¿no? El azar es una magia. Eh, hoy es como decir que azarosamente va a caer en cualquier momento un relámpago, ¿no? Sobre nuestras cabezas. Eso sería, es probable, pero el azar lo llevaría a eso, ¿no? Sí, claro. Es, Sí, siempre pasa en las mesas, ¿no? Un día alguien puede tener un golpe de suerte y ya está, pero ese golpe de suerte está calculado unas probabilidades mínimas para que pues, esta casa, este centro de juegos no pierda a la larga, ¿no? Entonces, ¿Y cómo traspasarías esto que acabas de explicar y que me acabas de corregir, que del lugar de la mascarada, a la novela? ¿Qué significa esta precisión para la novela? y a mí, bueno, es que en la novela yo creo que existe un subtexto que es muy importante, que es casi tan importante como el del juego, o incluso en algunas lecturas posteriores que hice, que ya no son las lecturas que como tú lo llamabas, iniciáticas, en una lectura posterior que hice del jugador, creo que en realidad hay un tema que tiene la misma o más relevancia, que es el de la pulsión sexual y esta amistad tan rara que existe entre Polina y Alexei, eh, porque empieza muy raro. Antes de que se convierta en jugador, eh, están en una montaña que se llama Schlagenberg y entonces Polina le dice, está hablando con él y Alexei le dice que si ella se lo indica, él se va a tirar de cabeza sin preguntar nada desde lo alto de la montaña. Entonces, ella le cuenta de sus prometidos o de con quién se casa, si con el inglés o con el francés, que uno va a heredar, pero que otro tiene dinero y que el otro está más guapo. Y Alexei escucha todo esto y la aconseja. Y es precisamente ella, un poco como esta metáfora del árbol de la sabiduría y de la manzana, es ella quien le dice, toma el dinero, ve y apuesta. Entonces Alexei empieza a apostar porque ella se lo pide porque ella necesita recuperar dinero. Y Alexei no sabía muy bien en qué se estaba metiendo. Entonces es por ella que comienza con todo
este juego y no solamente es el juego, el apostar, la emoción de apostar, él está apostando para cumplir con un amor que tiene que no puede, que no logra satisfacer y que después se va a ver envuelto en una serie de perversiones muy raras, un juego muy mental, sobre todo un tipo de, yo lo llamo que para mí este es un ejemplo de la dialéctica del esclavo y el amo de Hegel, en el que Polina llega a decir cosas como, me puedo desnudar enfrente de Alexei, aunque sé que me ama, yo no tengo pudor y siento lo mismo que, estoy tratando de citar la memoria, pero no siento pudor y siento lo mismo que si me estuviera desnudando enfrente de un animal. O sea, que como que no le da el lugar de persona, pero él sigue ahí enamorado y hace todo lo que le pide, sigue jugando, apostando, llevando eso cada vez más lejos, hasta que en algún punto el juego también empieza a tomar el control de su vida. Entonces ya hay dos situaciones que lo ponen en riesgos y en circunstancias pues muy complicadas. Una su adicción al juego y otro que está perdidamente enamorado de una manera pues poco, que no es recíproca, pero que él sigue idealizándola, que sigue enamorado y sigue haciendo todo, ¿no? No tiene una iniciativa propia, no quiere terminar con eso, y así va a seguir hasta el final de la novela. Entonces, por ahí creo que esa es una línea que yo te diría que ese es el corazón de la novela. La relación compleja, esto que yo llamo del esclavo y el amo, que hay entre Alexei y Polina. No sé, esto sí, no lo sé, si Dostoyevsky sentía que así era la relación con su amante Polina, si trató de ejemplificarla a través de estas metáforas, eso no lo sé, es Bueno, pero mera eso ya es especulación materias de mía. chisme. Eso ya es chisme. Sí, pero lo que es verdad es que él toma a Polina, el nombre incluso del amante, y lo lleva aquí, no sé, o tal vez solamente es imaginación del escritor, ¿no? Que lo llevó así. Pero lo que sí es verdad es que en la novela existe una pulsión sexual, erótica, con unos fetiches y unas parafilias muy extrañas, eh, pero que no dejan de ser interesantes para construir estos personajes tan raros al lado de la circunstancia del juego y de todo lo que sucede en los salones, eh, y de la posibilidad de algún día volverte rico, ¿no? Con un golpe de suerte. Entonces, esas cosas coexisten en la novela. Creo que también es muy importante, ya que hablábamos, digamos que si las piernas lo que hacen andar a la novela es el juego, pues el corazón, yo diría que es esta pasión de Polina Alexei con estas conexiones, pues no muy convencionales, pues ahí creo que está el corazón de la novela en el drama, ¿no? Pero, ¿qué tal? Eh, Acabas de decir que con la posibilidad de ser rico, pero yo más bien a veces siento, conozco un par de jugadores, no más, de jugadores empedernidos, y a veces siento que ellos quieren perder, o sea, como que les encanta también sentir esa tragedia, cargan con esa tragedia. Totalmente. Y me parece que el personaje, el jugador de Dostoyevsky, cae en ese vértigo que de pronto también es adictivo. No sé si es más adictivo que el triunfa, ¿no? Es más adictivo pues, perder que ganar. Sí, claro. De hecho, en la novela sí se explica que hay las formas del juego, ¿no? Y cuando explica las formas del juego, es decir, si tú ganas mucho dinero, no te debes volver loco y hacer como un gran festejo, sino tener tus emociones contenidas. Y si pierdes mucho dinero, tampoco debes dejarte llevar porque ya estoy arruinado, ¿no? Tú sigues caminando como si nada hubiera pasado ese día. Entonces, parte de lo que cuenta la novela es de que los jugadores deben aprender a controlar sus emociones y una de las hijas de Dostoyevsky cuenta que ella creía exactamente lo que tú estás diciendo, que Dostoyevsky disfrutaba tanto de ganar como de perder. ¿No? Digo, es algo que yo no puedo comprender, pero seguramente existe esa, Esa esa parafilia fascinación, ¿no? existe. Sí, Eh, ese saber perder. Bueno, yo creo que debe ser tan emocionante como cualquier cosa, ¿no? A mayor riesgo, mayor claro, recompensa. claro. Y también hay mayor posibilidad de Pero perder algo, ¿no? La salud, la vida, lo que sea. porque perder en el juego, y en la novela, claro, en esta novela,
también es un motor. Al perder el personaje, lo que, digamos, va ganando terreno también en lo personal, ¿no? Porque la misión del juego, bueno, una de las misiones ahí en la novela, es también vivir intensamente, ¿no? Es una apuesta también de la propia, de la propia familia del personaje, ¿no? Todo, todo el tema del general, la presencia militarizante en la novela, eh, el juego la fuga un poco, ¿no sientes? Sí, claro, de hecho, desde que inicia tenemos claro que el personaje Alexei Ivanovich es tutor de los hijos de un general que es Insoportable. ludópata, que también tiene una adicción, que pierde grandes cantidades. eh, y, y también llegan otros personajes militares también a los salones de juego. Entonces sí hay una presencia. Y también hay una presencia de lo que mencionabas al principio de esta charla, eh, de lo que fue la situación política en Europa de esa época. Pues aquí tenemos la presencia, hay un personaje alemán, luego está el personaje francés, está el inglés, el francés y el inglés se disputan el amor de Polina, uno que está, hay un Mira, personaje muy interesante, que es la abuela del francés, que el francés está esperando heredar y está mandando cartas para ver si ya murió la abuela y le heredan el dinero que le tienen que llegar, pero no, después la abuela la abuela no solo no se muere, sino que va y llega un día a estos lugares a ver qué está pasando también ahí. Entonces, como que no deja de estar ahí también algo de humor negro, de decir cómo es la vida y sus circunstancias, y tú esperas una cosa y sucede completamente eh, otra, eh, pues también, ¿no? estamos Ahí. hablando de la Europa, de la Rusia más bien, porque ya sabemos que Rusia no necesariamente ha de ser Europa, o a veces sí, a veces no. En ese momento se trata de una Rusia que vive viendo hacia el otro héroe trágico, Napoleón, ¿no? A la caída de Napoleón, la caída de lo que Napoleón se imaginó allá en la península, y que todo se le viene encima, ¿no? Hasta México le cae encima al pobre Napoleón, a mi chaparro, y Rusia acaba mirando esa tragedia un poco con orgullo, con esta, con esta entereza, ¿no? Que les va a llevar también a su propia revolución. Ya se siente desde el jugador, no me dejarás mentir también, en ese humor negro que tú dices, en este clima tan rarificado de la caída del lo napoleónico, se siente obviamente la cosquilla del fin del tributo ruso, ¿no? A su corte. Un fantasma se pasea por Europa o algo así, ¿no? Así Bueno, es, yo así es. diría que de las novelas de Dostoyevsky es la más, bueno, es la que tiene un contexto más europeo en cuanto a lo político, porque aquí se reúnen en un medio muy centroeuropeo. Sí está basado en un mundo centroeuropeo donde conviven muchos personajes. En cambio, ahora me viene a la mente Crimen y Castigo, Hermanos Karamazov, Los Demonios, que sí tiene un contexto muy ruso y que no hay nada que esté fuera de Rusia. Creo que en este el mismo hecho de que él estuvo ahí en estos lugares centroeuropeos donde llegaba gente de todos lados, sí le da un contexto político más, una perspectiva más grande sobre los conflictos que suceden en Europa, incluso en los diálogos, en las discusiones que tienen, en estas que comentaba que muchas de ellas vienen en sus idiomas y que llevan las notas al pie, ahí se puede pues vislumbrar un poco más lo que era el conflicto político tanto de Rusia en su relación con Europa, en esta época que fue 1866, se publica en 1867 por ahí. Entonces, sin duda hay un elemento político, y yo diría que lo que sí encuentro que hay muy ruso es como una cosa más, llamémosla espiritual. Bueno, Dostoyevsky es un gran, sabe retratar muy bien la psicología de sus personajes,
Y creo que lo que está mejor construido, desde luego, son los personajes y este sentimiento ruso, ¿no? Como que es donde lo lleva más a profundidad, pero sí, sin duda hay una gran idea de lo que es la vida política de Europa perfilándose hacia finales ya del siglo XIX. Y de inmediato lo hermanaste con el autor de esa línea, de una de las líneas, de uno de los incipits más populares de la literatura, Un fantasma recorre Europa, de Karl Marx, Carlitos Marx, un Claro. contemporáneo de todo, de la vida y de la muerte de Dostoyevsky, y que consiguieron, pues técnicamente al mismo tiempo, sus glorias literarias, ¿no? Como figuras intelectuales de un mapa que se antojaba, y ahí viene mi siguiente cuestión, que se antojaba un tanto, cuanto, eh, tan misteriosa como escandalosamente real. La Europa de post-napoleónica empieza a abandonar, pero de plano a pisotear a sus hadas, hablando de la literatura, claro, a sus paisajes, a sus románticos, a sus romances, ¿no? A sus grandes personajes, a la Karenina, por ejemplo, y de pronto se torna brutal, de un peso, eh, pues como ahogado, ¿no? Mucho del jugador sucede en un clima de ahogamiento. Sí, sí, es que creo que Dostoyevsky empezaba a también, creo que es este sentimiento de como de sentirse ahogado del que hablas, creo que Dostoyevsky se perfilaba para entrar en su etapa más profunda, en la que es la más existencialista y en la que es la más complicada, ¿no? Su novela, su siguiente novela sería Crimen y Castigo, cuenta en una nota de su diario, no lo dice tal cual de que sí es Crimen y Castigo, pero dice, después de esta novela he tomado muchas cosas para una novela que quiero escribir después. Eh, claro, sumado a otras experiencias que él tuvo por ahí en, a lo largo de su vida, que no fueron agradables, estuvo por ahí en un centro de trabajos forzados, le pasaron muchas cosas. Podría tal vez entenderse que algunas de las cosas que vivió durante este periodo tuvieron que ver con Crimen y Castigo, pero definitivamente ahí va a empezar a entrar cada vez más y más y más hasta que explota. Yo digo que donde lo siento en su etapa más filosófica es Los Hermanos Karamazov, pero sí algo ya se empieza a ver de esto, ¿no? Un personaje eh, que tiene pues muchos problemas para renunciar a todo lo que le está haciendo daño, ¿no? Al contrario, en lugar de ¿cómo decirlo? De querer salir de eso, él se arroja, ¿no? Esta famosa expresión heideggeriana de arrojarse en el vacío. Pues él se arroja en el juego, en el amor no correspondido, en que lo sigan tratando de cierta manera. En la Él sigue tragedia. ahí hasta el final y ya que nos aproximamos, sí, hacia la tragedia, aunque al final da un pequeño giro, ya que nos aproximamos al final bueno, no al final, sino al tiempo de la conversación para poder redondear el comentario de la novela. Claro. Una noche, Alexei le va muy bien en lo que les comentaba cuando decía que gana 20,000 rublos. Y pues estos 20,000 rublos va y le dice a Polina, ¿sabes qué? Ahora sí nos podemos ir tú y yo, ya soy rico. Se van un tiempo, gana esta fortuna, gasta la fortuna en frivolidades con ella, lo abandonan. Él regresa, vuelve a pedir un préstamo y se queda con la idea de irse a Suiza, ¿no? Entonces, él en realidad pierde toda la fortuna, consigue su sueño, pierde toda esa fortuna y termina de una manera pues que no parece tan desdichada, ¿no? A otros jugadores por ahí pues los mutilan, los matan, pasan de verdad situaciones más complejas y aquí queda un poquito abierto el final de Alexei. Entonces yo diría que todavía no entra ni en la tragedia ni en el pesimismo, pero sí entra en
no sabe renunciar a esas cosas que lo están destruyendo, sino que él prefiere que esas cosas que lo están destruyendo lo consuman, ¿no? El amor y que no corresponde a una mujer, el juego, las situaciones, él se deja ir sobre todo esto, ¿no? No trata de interiorizar, de Claro, racionalizar lo que le claro. está pasando. Creo Sí, yo, también otra de sus contemporáneas célebres, una especie cae en una especie de bobarismo, pero alrededor del juego, ¿no? También a Madame Emma Bovary, eh, Bovary, como se diría en francés, que a ti te cuesta trabajo, cae en este encantamiento, pero él es en el encantamiento del perdedor, ¿no? También anticipa ya a un personaje moderno, el jugador. Ya para casi concluir esta charla, pues yo te pediría construir ahí al vuelo cómo recomendar el jugador como lectura iniciática. Yo, bueno, y rápidamente, yo sí lo leí hacia los, pues, ¿qué? 15, 16, al ladito me acuerdo mucho, al ladito de Whitman, Hojas, al ladito de Martí, por ahí, quién sabe cómo se me filtra el jugador y siento que estoy tocando puertas que ni sé, ¿no? O sea, para mí la ruleta pues era la lotería y no me imaginaba yo este tamaño de presión sobre la vida de nadie. Y ya cuando entro a Bovary, cuando entro al Capital, ¿no? Al manifiesto, ya me doy cuenta de lo que fue haber leído al jugador. Pero tú, ¿cómo la claro. recomendarías? ¿Qué le dirías Por a ejemplo, a Anita mí, que no yo como lectura iniciática, sí, yo como que la va a lectura leer? iniciática yo como lectura iniciática de Dostoyevsky tuve El Idiota, por ejemplo. Esa sí la recuerdo. Eh, y claro, la recomiendo como una lectura iniciática a cualquier edad, un adolescente ya lo puede entender muy bien. Eh, Me parece una gran lectura porque no es una estructura, digamos, compleja o que sea muy, ¿cómo se podría decir? Pues que pueda repeler a un lector que está iniciando, ¿no? Porque es muy importante cuando estás iniciando la lectura, que por lo menos puedas continuar leyendo, ¿no? Porque también eso repercute mucho en si vas a odiar o vas a amar la lectura. Entonces, definitivamente sí es una buena lectura. Aquí les vuelvo a mostrar la edición para ver si se la encuentran. Les digo, viene muy bien con todas sus notitas al pie por aquello. A mí me tocó una edición que no las tenía, entonces por aquí se las mostraré, miren, Sí, conforme porque nos eso, va. fíjense que ya para concluir también, cerrar, hay una cantidad quizá el jugador junto con el idiota deben En ser los, de los libros que más abundan por ahí y que no todas las ediciones son confiables, ¿no? Hay unas son, sí. plano alucinantes. Sí, hay unas que son reducidas, hay unas que es un resumen, entonces está completita y es una buena opción. Así, Una opción, para tú. cerrar, Prax, ¿sabes qué no le ha hecho justicia tampoco a la novela? El cine. No sé, o no sé, tal vez tú me puedas dar una buena adaptación al cine. Que yo recuerdo, bueno, Prokofiev tiene una Sí. ópera basada en el jugador. Esa está buena. Pero luego recuerdo una que se llama, hay una soviética de los años 80 que se llama 26 días en la vida de Dostoyevsky, que narra o trata de una reconstrucción dramática de los 26 días en los que escribió la novela. Luego está una alemana que se llama Los Ajá, Jugadores, ajá. como de 2000, por ahí 2009, 2008. Me han dicho que hay una argentina muy vieja que nunca la he visto. No, no, ni yo. Yo la verdad pienso que como las grandes obras literarias, de inmediato pienso en El Quijote, por ejemplo, las mejores adaptaciones del jugador son las que no juegan
acaba, valga la expresión, a ser canónicas, ¿no? A hacer una gran, ya sabes, ese membrete de yo soy la adaptación. No, pienso en la última que le conocí, creo que es Mark Wahlberg, que es un jugador empedernido, seguro que la conoces. ¿Cómo se llama? Esa está inspirada en El Dostoyevsky, jugador también. pero no es una adaptación, no son el contexto militar, no. Se concentra muy bien en la tragedia del hombre que ahí está retratado muy virtuosamente por el cineasta. Ahorita nos acordamos el nombre para concluir. La tragedia del perdedor. O sea, él juega para perder, tiene que jugar para perder. Y creo que eso siento yo cuando leo El Jugador. eh, no es que haya perdido todo, pero no gana, digamos. Y eso es Sí, lo que acomoda a los lectores esa gran moraleja de humanos bestializados, decía al claro. principio. Sí, Esa ah, diría yo que es una gran adaptación. Cualquier película que se acerque al tema del jugador sin recurrir a la adaptación literal, la va a lograr. claro. Sí, de hecho, en Dostoyevsky, en esta novela, en El Jugador, la paradoja es que en realidad Alexei gana al juego, pero gana para tener un amor, y cuando gana y parece que tiene el amor, al final pierde el amor y al final pierde todo. Así Es es. como, es paradójico que en realidad ganas, pero tú lo que quieres es ganaste para tener el amor de él, porque ya eres rico, por fin ya puedes aspirar a tener algo, y lo tienes momentáneamente, pero después desaparece y desaparece todo y se queda solo con la adicción al juego, ¿no? Entonces es paradójico esa manera de entender la vida y el juego. ¿No? Pero claro, porque su juego es perderlo, ¿no? Y tal cual, qué idiotas, precisamente para citar al maestro Dostoyevsky, se llama El Jugador, la película de la que estamos hablando, Ya, con sí, Mark sí, Wahlberg. sí. Eh, Sí, yo eh, recordaba eh, una alemana que se llama Los ajá. Jugadores. Es como pues 2008, por ahí. Está más o menos, pero así una buena que yo pudiera decir, esta es, no, no, pero creo que esa recomendación es Esa mejor que está las que yo hice. buena. Es un hollywoodazo, tampoco van a ver nada en particular, pero lo verán como un gran acercamiento a una novela. El espíritu de la novela está ahí, y eso a veces se agradece, ¿no? Que haya el espíritu, no la literalidad, no la cita textual. Pero, Luigi, pues qué gusto haber conversado contigo públicamente sobre El Jugador a propósito de la edición del Politécnico Nacional en esta feria virtual, otra feria que fantasmal que circunda la pandemia del libro y la cultura que organizan nuestros amigos generosos, a los que estamos muy agradecidos siempre, de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Politécnico Nacional.